Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Amén, amén y amén. Diga conmigo, una casa de oración. Una casa de oración. Una casa de oración. Muy bien. Y una casa de oración es igual a poder. Amén. Bueno, yo quiero hablarles en esta tarde de la pasión de Jesús. Y usted me va a decir, pero si ya pasó Semana Santa, ¿por qué me va a hablar de la pasión de Jesús? Para el mundo, la Semana Santa ya pasó, ¿sí o no? Pero nosotros no somos del mundo. Nosotros vivimos una vida santa. Entonces, una semana no tan solo nos va a llevar a hablar de Jesús y de lo que Él hizo, ¿verdad? Nosotros todo el año, todos los días, en todo momento tenemos que recordar lo que es Jesús en nuestras vidas. Pero no les voy a hablar de la pasión, de la cruz. No, les voy a hablar de una pasión de Jesús por la oración. Por la pasión de Jesús en la oración. Y Jesús era un apasionado de la oración. Jesús era un hombre, era el Hijo de Dios, pero que amaba la oración. Una semana antes de que Él fuera crucificado, Él entró a Jerusalén. Él entró a Jerusalén y mucha gente lo estaba esperando ahí. Muchos adoraban a Dios y alababan el nombre de nuestro Dios. Entonces, el destino era llegar a su casa, a esa casa de oración. Y resulta que cuando llega, se encuentra con un panorama desastroso, porque él estaba llegando a su casa, a la casa de oración. Todos conocemos la historia, y si no se la conoce, bueno, le invito a que leamos un poquito de Biblia, ¿verdad? Ay, sí, escuchó medio. Pero sí, lea Biblia. Pues cuando él llegó se encontró con una sorpresa, que su casa estaba convertida en un mercado corrupto. Ahí había gente que buscaba ganar dinero, que buscaba estar beneficiándose de la iglesia, y que ahí había puesto sus mesas, y que ahí había puesto lo que iba a vender, porque le facilitaban también a la gente que llegaba al templo a escoger ahí la ofrenda que le iban a dar a Dios. Le facilitaban. Entonces allí estaban los hombres que vendían los animales, imagínense, en la casa de Dios, y ahí les decían, a ver, hermano, aquí tengo todo esto. ¿Se imaginan el panorama? También estaban los hombres que estaban vendiendo palomas. Entonces, ¿cómo creen que reaccionó Jesús, los que se saben la historia? ¿Cómo reaccionó Jesús? Se enojó, se enfureció y dijo, ¿qué pasó aquí? Y dice la palabra de Dios que aventó las mesas y que aventó las sillas de los campistas y de los que estaban vendiendo ahí las cosas en el templo, ¿verdad? En el templo, en la casa de oración. Entonces Jesús, estando muy enojado, los echó fuera. Pero fíjense bien, Jesús cita a dos profetas cuando Él dijo, escrito está. Cita a Isaías y cita a Jeremías, porque Él estaba citando la palabra, dijo, escrito está. Y bueno, vamos a leer palabra. Todo lo que les acabo de contar tiene una cita bíblica y la vamos a ver. Es Mateo
capítulo 21, verso 12 y 13. Y dice así: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. ¿A quién echó fuera? A los que vendían y a los que compraban. ¿En dónde? En el templo, porque a Jesús no le gusta esa clase de actividades, porque su casa es una casa de oración. Y dice: y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Eso es todo? Ok. Y les dijo: escrito está. Aquí es donde está citando al profeta Isaías, y también está citando a Jeremías. Ahorita lo vamos a ver. Dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Se había perdido completamente la visión para que era la casa de Dios. Sus prácticas, sus necesidades, su ambición de sacar beneficio de la casa de Dios, la habían convertido en un mercado. ¿Por qué dice escrito está ahí? Está citando Isaías, porque vamos a ir a ver lo que dice en Isaías 56, 56, verso 7. Y dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Había un propósito, hay un propósito, hay un propósito. Este lugar pequeño tiene un propósito. Este lugar es una casa de oración. Este es un lugar donde venimos y nos congregamos unánimes en un mismo espíritu. Y aquí él estaba diciendo: escrito está. Y citaba la palabra escrita por los profetas. Y dice Jeremías, capítulo 7, verso 11. Y dice así: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Él ve todo lo que hacemos en esta casa de oración. Él ve cómo nos comportamos. Sus ojos están puestos en su iglesia. Y Jesús estaba citando la palabra de los profetas, ¿verdad? Pero si recordamos de que Jesús, después de que resucitó de los muertos y ascendió al cielo, ¿cuál fue la promesa que les dijo a los discípulos? ¿Recuerdan? El domingo el pastor nos predicaba y nos decía los cinco beneficios. Él citó 5, hay muchos más. Él citaba, y uno de ellos era el poder. Entonces iba a venir poder hacia ellos. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos estaban ahí esperando la venida del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a descender en todos aquellos que creyeran en quién. En Jesús, así es. Así es que cuando viniera el Espíritu Santo, nos íbamos a convertir en templos vivos de Dios. Pasamos de hablar de un templo de paredes, de techo, como lo citábamos en la primera parte. Ahora vamos a hablar de que nosotros somos esos templos vivos de Dios, porque a partir de que vino el Espíritu Santo, nosotros nos convertimos
en ese templo vivo de Dios. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. Y dice así la palabra: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Qué cosa tan hermosa. Jesús se tenía que ir, pero cuando Él se fue y mandó al Espíritu Santo, hubo esta transformación. Ya lo importante no es un templo como tal, sino que es importante nuestro templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y vemos en 1 de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios, es del Espíritu Santo. Entonces, como templos vivos de Dios, nosotros como iglesia deberíamos de ser una casa de oración. Una casa de oración, porque está hablando que nosotros somos templo de Dios vivo. ¿Lo podemos entender? Amén. Estamos hablando aquí de la pasión de Jesús por la oración, pero los discípulos anduvieron con Él, y yo quiero hablarles del amor por la oración, de la pasión por la oración de la iglesia primitiva, y vamos a ver cómo esta iglesia primitiva se caracterizaba por la oración, y lo vamos a ver en Hechos capítulo 1, verso 4. Y dice así: y estando juntos, aquí cómo estamos, juntos, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Ellos estaban esperando ahí unánimes a la instrucción que Dios les dio, que Jesús les dio, esperando esa promesa del Espíritu Santo, que era una promesa de poder para sus vidas. ¿Y ellos se fueron? Ellos no se fueron. Se reunieron en un aposento alto. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Voltee. Un aposento alto. Señor. Wow, esto es algo hermoso. Quiero que vayamos por favor a Hechos capítulo 1, verso del 12 al 14, del 12 al 14, y vamos a ver quién estaba en ese aposento alto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Gerardo, los Eduardos, Pilar, Ingrid. Amén. No cantan, iglesia, en el nombre de Jesús. Y están, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Amén. ¿Estaban solos? No. Dice, ¿con quién? Amén. ¿Con quién? Con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Dice que estaban todos ahí en el aposento alto. Y no estaban en una comilona, y no estaban en una pachanga. Ellos estaban orando. Y los discípulos, no por ser los 12, bueno, ahí eran 11, ¿verdad? Ya, uno ya había sido descartado. Ahí estaban los 11. Pero no porque somos los 11, estamos solos. No. ¿Quién más estaba ahí? Muchas mujeres. Muchas mujeres. Estaba la madre de Jesús y también estaban sus hermanos. O sea, ellos verdaderamente estaban unánimes. Ellos verdaderamente estaban obedeciendo la instrucción que Jesús les había dado. Ellos verdaderamente estaban siendo una casa de oración. ¿Cuál fue el último versículo que leí? Hechos 1, 12, 14. Hechos 1, 12, 14. Me perdí. Hechos 1, 14. Muy bien. Ahora veamos Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como iglesia, nosotros nos gozamos el partir el pan en esta iglesia y compartirlo con los demás. Pero creo que tenemos que ir enfilándonos más en la oración, en ser casa de oración. Ahorita estamos congregados, unánimes, en un mismo sentir, buscando la presencia del Padre. Estamos siendo una casa de oración. Como lo decía la palabra, estaban los discípulos, estaban las mujeres, estaban la madre de Jesús. Aquí habemos muchas familias. Entonces nos complace también a nosotros compartir el pan en Santa Cena, y también nos complace convivir alegremente como hermanos, como iglesia. Amén. Entonces ahorita nosotros estamos siendo esa casa de oración. Y los discípulos en la iglesia primitiva, ellos buscaban siempre la dirección de Dios para tomar esas decisiones importantes que tenían que tomar como iglesia. Cada decisión que nosotros tomamos todos los días, verdaderamente recurrimos al Padre. O nosotros tomamos la decisión, hermano, y nos acordamos. Pero en la iglesia primitiva usaban la oración para buscar el consejo, para buscar la dirección de Dios. Y lo vamos a ver en Hechos capítulo 1, verso 24 y 26. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos estaban ya reunidos ahí porque Judas ya no estaba. Ay, es que yo siento que la hermanita es la indicada. Ay, no, es que yo siento que el hermanito es el indicado. No es de que tú sientas. ¿Qué te está dirigiendo el Señor? ¿Qué te está dirigiendo? Nosotros tenemos que orar, tenemos que presentarnos delante de Dios como una casa de oración, pedirle dirección: voy o no voy, le digo o no le digo, quién es el indicado. Aquí podemos ver a los discípulos que verdaderamente ellos eran una casa de oración, porque buscaban la dirección del Padre. Amén. Fíjense bien, la oración era parte fundamental del ministerio. Como observamos, ya hemos visto en muchos versículos el ejemplo. En consecuencia de la oración, había mucha actividad
y vida espiritual en la iglesia. Había mucha actividad. Ay, pero hoy miércoles y todavía mañana quieren que vaya el jueves, ¿no? Todavía suspendimos los grupos para que no haya queja. Pero bien sería que también nos viniéramos el viernes, que estuvieran aquí las mujeres, que estuvieran aquí los valientes. ¡Amén! La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, en poder de la oración, tiene mucha actividad y vida espiritual. Y vida espiritual, por eso luego ahí andan unos medio raquíticos, soltando, tirando la toalla. Y no debe de ser así. Así es que si hay una iglesia en oración, si hay una iglesia con actividad y vida espiritual, ¿sabe qué va a pasar en la iglesia? Va a haber sanidad, va a haber milagros, va a haber liberación, va a haber todo. Una iglesia de poder no le hace falta nada. Nada. Y esto es algo maravilloso. Algo maravilloso. Ah, ya me trabé. Maravilloso. Este es hebreo, ¿no? Ah, sí, arameo. Bien, gracias. Fíjense bien. Usted y yo podemos ser una casa de oración. Usted y yo podemos ser una casa de oración. ¿Usted lo desea? ¿Usted lo es? ¿Amén? Eso. Yo creo que sí. Yo creo que los que estamos aquí somos una casa de oración. No tan solo porque estamos aquí en este lugar, sino que cuando salimos, cuando andamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestra casa, nosotros dependemos de la oración. ¿Amén? Miren, la importancia central de una iglesia, la importancia central es el poder de la oración. Pero tristemente, la oración ha perdido esa visión. La iglesia ha perdido esa visión. Hoy en día, la iglesia no le gusta orar. No estoy hablando de ustedes, Yo sé que todos son una casa de oración. Si les pido que me enseñen sus rodillas, voy a ver los callos que hay ahí. O una, porque no se los refriega bien, o porque de plano. Pero si realmente somos una casa de oración, nuestra vida va a resplandecer de poder. En nuestra vida, en nuestra familia, va a haber sanidades. Nuestra familia va a ser libre. Amén. Amén. Cuando somos una casa de oración, es visible. Esa casa tiene luz, esa familia es bendecida. Que pase lo que pase, está firme. Y que no andamos llorando por las esquinas. Amén. Usted necesita convertirse en una casa de oración. Es necesario. Es necesario. El Espíritu Santo ya está en nosotros y con nosotros. Amén. Entonces, ¿somos una casa de oración? Sí, somos una casa de oración. Así es que nosotros tenemos que buscar, anhelar el orar. Ahora, si somos de las personas que nos cuesta trabajo hilar una oración, que dependemos de las oraciones de los demás, a usted le urge ser una casa de oración. A usted le urge ser una casa de oración. ¿Me explico? Los discípulos no sabían cómo orar. ¿Y qué hicieron? ¿A quién le preguntaron? Al Maestro, a Jesús. Enséñanos a orar. ¿Alguien quiere saber cómo orar? No levante la mano. Muchos sienten la oración como una carga. Muchos no oran porque ¿qué digo?
Y si la oración hasta el día de hoy ha sido una carga para tu vida, es porque tú estás haciendo oraciones repetitivas, vanas repeticiones estás haciendo. Entonces no te conectas con el Padre. Pero solamente es tener el deseo de querer y aprender a orar. Entonces, ¿a qué le vamos a preguntar? Al Maestro. Los discípulos no se quedaron, híjole, pues no sé, no pregunto, no aprendo. No, ellos se acercaron. Entonces, en Lucas capítulo 11, del verso 1 al 4, vamos a ver cómo los discípulos se acercaron a Jesús. Y dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, tenemos que reconocer que es Dios Padre, es nuestro Padre. ¿Sus hijos tienen miedo de acercarse a ustedes? ¿O de pedirle lo que necesitan? ¿O cuando necesitan ayuda? Porque ellos se saben hijos. Es necesario sentirnos hijos para acercarnos y decirle: Padre nuestro, Padre mío. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cuál será esa voluntad que se hace en el cielo? Obediencia. Entonces, que venga tu reino, que se haga como en el cielo, aquí en la tierra. Que así como lo obedecen allá arriba, nosotros lo obedezcamos aquí abajo. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Voy a volver a leerlo. Y perdónanos nuestros pecados. Queremos el beneficio, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Padre nuestro es un ABC. Cuando tenemos esa comunión con el Padre, el Espíritu nos dirige a través de cada palabra del Padre nuestro. Ahí podemos encontrar una diversidad de oraciones dirigidas por el Espíritu Santo. Es ahí donde nos convertimos en una casa de oración, cuando nos dejamos dirigir, instruir por el Espíritu Santo. Amén. Es ahí donde los discípulos aprendieron a orar e imitar al Maestro. Cuando tenemos una vida de oración continua y consciente, nos volvemos cuando no tenemos una vida de oración continua, nos volvemos cristianos débiles y flojos, que tarde que temprano nos vamos a ir secando. Porque la fuente de toda vida, ¿dónde está? En su presencia. En su presencia. ¿Alguien quiere ser una casa de oración? Amén. Amén. Todos los cristianos debemos ser una casa de oración, porque el cristianismo se trata de ser ¿cómo? Voy a volverlo a repetir. Todos los cristianos debemos ser una casa de oración, porque el cristianismo se trata de ser ¿cómo? Como Jesús. Así es, como Jesús.
Sé que cuando nosotros oramos, nos convertimos cada vez más como Jesús. Como Jesús. Ahora, ¿cómo radica en nuestra vida ese poder? Fíjese nada más, Jesús siempre buscaba la presencia de su Padre. Siempre estaba en comunión con Él. Con esto voy a ir terminando, y que el Espíritu Santo mueva en ti, ponga en ti el querer como el hacer. Esa casa de oración. Y si me ayudan allá atrás, por favor. Jesús tenía siempre esa comunicación con el Padre. Cuando Él salía de su presencia, Él irradiaba el poder de su Padre, porque había estado en oración. Cuando Jesús estaba en medio de la multitud, no necesitaba orar por todos. Él solamente soltaba la palabra y había un rompimiento y milagros sucedían en ese lugar. Cuando Jesús salía de estar en la presencia de su Padre, donde Él ahí hacía lo que Él le pedía, cuando Él hacía ahí sus oraciones delante del Padre, el Señor contestaba esas oraciones. Dios contestaba esas oraciones. Su Padre las contestaba. Jesús lo hacía en lo secreto, pero Dios lo respondía en público. Lo respondía en público, iglesia. Jesús no necesitaba orar por las personas, porque tan solo por donde Él pasaba cambiaba la atmósfera, porque Él llevaba el poder de su Padre. Él llevaba, había una gloria alrededor de Él. Cuando, iglesia, estamos en presencia de nuestro Padre, cuando nos convertimos en una casa de oración, nosotros caminamos con el poder del Padre. A través del Espíritu Santo. ¿Qué cosa no está pasando en tu casa? ¿Qué cosa no está pasando en tu vida? ¿Qué cosa no está pasando en tu vida personal? Entonces es algo que hemos dejado hacer, porque el poder de una casa de oración es evidente. Aquí nadie tendría que orar por nadie, porque usted viene a buscar la presencia del Señor, porque aquí el Señor pone sus ojos y escucha las oraciones de sus hijos, y Él va a contestar en público. Todo aquel que lo ha criticado, todo aquel que lo ha señalado que no sale de la iglesia, el Señor va a avergonzar a esas personas, porque a causa de que usted busque a su Padre en oración, cosas sobrenaturales van a pasar en su casa. Sus hijos se van a convertir. Ustedes, todos nosotros vamos a ser sanados. No vamos a volver a ser avergonzados por no tener, porque la presencia, el poder de su promesa está con nosotros. Amén. Póngase usted de pie. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos